Hola, mi nombre es Sara Jaramillo Chavarría, soy estudiante de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Hoy quiero hablarles un poco acerca de nuestro caso clínico. Bueno, como primer punto vamos a hablar acerca de lo que es nuestra anamnesis y nuestra historia clínica. Entonces vemos que nuestra historia clínica es un paciente llamado David Andrés Montes Villamizar. Su edad es de 24 años y 2 meses, su género es masculino. Su fecha de nacimiento es el 23 de febrero de 1996. Bueno, este paciente es escolarizado, tiene la escolarización de primaria y secundaria. Su profesión es auxiliar de bodega. Y en cuanto a quien lo acompaña a la intervención, y es su madre, que se llama Rosalba Villamizar Hernández. En cuanto a su motivo de consulta, dice que el paciente de 24 años de edad, de género masculino, asiste a servicio de fonoaudiología acompañado de su madre, la cual refiere que el paciente presentó un trauma craneoencefálico severo producido por el golpe de un adobe. También que este paciente recibió 6 impactos de bala, los cuales perforaron o alteraron su tórax. También podemos ver que la madre refiere que después de haber sufrido este accidente, el paciente se le dificulta realizar las actividades cotidianas de su vida diaria, como por ejemplo leer o escribir. Por otro lado, también el paciente presenta mala masticación y presenta atoramientos constantemente. En cuanto a su respiración, el paciente manifiesta fatiga. Y también la madre refiere que después de este accidente, ella alcanza a observar que en su cara presenta una desviación, pero que ha presentado problemas para evaluarlo porque el paciente presenta problemas de agresividad. En cuanto a su desarrollo miofuncional, encontramos dos aspectos muy importantes. El primero es los problemas de alimentación. Este paciente presenta problemas de masticación y se atora constantemente. Y en cuanto a su respiración, el paciente presenta y manifiesta fatiga. También vamos a hablar un poco acerca de los antecedentes médico-terapéuticos. Entonces, este paciente fue expuesto a una cirugía, sí. ¿Por qué? Por un trauma craneoencefálico al ser golpeado por un adobe. En esta cirugía lo que hicieron fue una esquirlectomía por la fractura parietal izquierda deprimida del cierre de la dura madre y la hematoma extradural. Otra de los antecedentes médicos es que el paciente fue hospitalizado por presentar un trauma craneoencefálico severo y también por ser impactado por 6 impactos de bala a medida del tórax. Esto tuvo una complicación que el paciente estuvo 2 semanas en coma y en cuidados intensivos y posteriormente estuvo 2 semanas en hospitalización. En cuanto a sus antecedentes personales, podemos evidenciar que el paciente presenta mutismo y presenta síndrome amnésico. También presenta alteraciones en cuanto a su marcha y presenta alteraciones para controlar sus esfínteres. También se pudo evidenciar que el paciente presenta episodios de agresividad y antecedentes de crisis compulsivas que fueron controlados durante 15 días. En cuanto a su evaluación neurológica, entonces, sus funciones mentales superiores se encuentran en un rango de la escala de Glasgow de 8. Bueno, seguimos con nuestra valoración fonoaudiológica. Entonces, como primera instancia, entonces quisimos evaluar todo lo que especifica el lenguaje. Para esto utilizamos el test de Boston, utilizamos el test de la fluidez verbal semántica y por otro lado utilizamos el test de Cotten. El paciente presentó alteraciones en su orientación de tiempo, lugar y espacio. También se dice que el paciente presenta una afasia semántica acompañada con acalculia, dislexia y agrafía. También el paciente presentó lo que es amnesia anterógrada y retrógrada. Como segundo punto, vamos a hablar acerca de las técnicas específicas de evaluación orofacial.
Para estas técnicas yo me basé en el libro de Guía Técnica de Intervención de Terapia Miofuncional. Bueno, para yo intervenir a mi paciente escogí lo que son las pruebas de espirometrías, la técnica de Paine y también está la prueba de Glatze. Entonces voy a explicarles un poco acerca de qué se trata cada prueba y cuáles fueron los resultados que yo determiné en mi paciente. La espirometría. La espirometría es una de las pruebas que nos ayuda a determinar y a reconocer los trastornos pulmonares y también cuáles fueron las anomalías musculares que dejó en la caja torácica. Entonces, para realizar esta evaluación se le coloca en la boca el espirómetro al paciente y lo que él debe hacer es inspirar y expirar por un determinado tiempo y esto ayuda a mejorar y a estimular su capacidad respiratoria. En este caso, a mi paciente, yo identifiqué que el paciente presenta dificultades en la función pulmonar debido a las secuelas que dejó el accidente y a las secuelas que dejó los impactos de bala que afectaron principalmente su tórax. En esta técnica lo que hacemos es que es una prueba que se encarga de determinar la posición en la que se encuentra la lengua al momento de deglutir. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suministrar al paciente una sustancia la cual se llama fluorescina, que esto lo que hace es manchar de manera fosforescente lo que es el vértice y las laterales de la lengua, y se le pide al paciente que trague. En este caso, mi paciente presenta dificultades para deglutir y también presenta atoramiento. Esto se puede dar por las secuelas que dejó su accidente y también porque produce una sobreproducción de saliva. También se pudo determinar que esto se presenta porque el paciente presenta una desviación en su parte izquierda de la cara. Una de las pruebas que utilicé para mi caso es la prueba de Glatze, que esta prueba se encarga de realizar con el objetivo de valorar la permeabilidad nasal que posee un paciente. En este caso, lo que se hace es poner un espejo de Glatze o cualquier espejo en las narinas del paciente y mirar la permeabilidad que éste presenta. En mi caso, al paciente al que yo se la realicé, presenta que su permeabilidad es débil debido a su déficit pulmonar o su deficiencia respiratoria, debido a las secuelas que dejó este tipo de accidente. Como tercer punto sería la exploración anatómica y funcional. Para esta exploración, entonces yo me quise basar en la exploración por medio del protocolo MBGR, el cual se encarga y nos permite diagnosticar, evaluar y establecer todas aquellas pronósticos y terapias de la intervención orofacial. Bueno, como primera parte hablamos de las condiciones a las que estuvo expuesta este paciente, que en este caso sería que sufrió un accidente craneoencefálico severo y también tuvo 6 impactos que principalmente afectaron su tórax. Estas características se desencadenan muchísimas secuelas y en este caso se podría determinar que fueron comprometidas lo que son su musculatura, sus estructuras orofaciales y también se ven alteradas sus funciones a nivel orofacial. En mi intervención pude determinar que el paciente es dependiente debido al tiempo que estuvo inmóvil, o sea, es decir, no presentó ni movilidad ni activación muscular. Por lo mismo se vieron atrofiados los principales músculos que son de la masticación, como son el macetero y el temporal, que estos son los que se encargan de la masticación. Por otro lado, se podrían encontrar alteraciones en sus pliegues vocales, ya que este fue expuesto o fue intervenido por medio de una traqueostomía. También se pudo evidenciar que el paciente presenta alteraciones en su deglución. En esto hacen parte los que son los músculos suprayoideos y los infrayoideos. Entonces, el paciente también presenta alteraciones, podría presentar alteraciones
como una parálisis facial, ya que ahí se ven comprometidos todos los músculos faciales y los músculos encargados de la mímica. Bueno, en cuanto a la afectación del lóbulo temporoparietal, se dice que se ven comprometidas las principales funciones superiores, en las cuales están categorizadas lo que es la agrafía, la discalculia, la dislexia y la agenosias, llegando también a afectar lo que es la amígdala cerebral en la parte profunda del lóbulo, la cual se encarga de las emociones. Y también se podría llegar a afectar el hipocampo, que es el que se encarga de la memoria. A la exploración de las funciones del sistema orofacial, entonces lo que quisimos fue explorar lo que son la evaluación de respiración, de deglución, de succión, de masticación y de silbido. Bueno, entonces en cuanto a la evaluación de respiración, entonces se realiza mediante la observación y se mantiene en cuenta la postura que posee el paciente. Entonces, esto se le realiza ejercicios de respiración en tipo y modo y ritmo en el que lo hace. Esto es fundamental para determinar qué tipo de respiración o cómo está alterada la respiración del paciente. En cuanto a su evaluación de soplo, entonces este se realiza para evaluar y observar si el paciente realiza el soplo con normalidad o si presenta dificultades o no para hacerlo. En cuanto a la evaluación de la succión, entonces para realizar esta evaluación se le pide al logopeda que coloque en sus guantes distintos sabores, lo cual le permita al paciente succionar. Bueno, por otro lado, para realizar la evaluación de los silbidos se le observa si el paciente puede realizar de manera correcta la actividad o si presenta anormalidades al hacerlo. Por otro lado, vamos a hablar sobre la evaluación de la masticación. Esta es una de las más importantes. Esta se hace mediante la evaluación de alimentos, y esta se hace con diferentes consistencias. Entonces, lo primero que hay que observar es que el paciente muerda el alimento. El segundo paso es que el paciente también tome el alimento y la mastique de manera con la boca abierta o cerrada. También, si el paciente se suministra un pedazo o un trozo de alimento, ya sea muy grande o muy pequeño. También, si el paciente realiza el debido proceso de masticación, y si durante la masticación este presenta chasquidos en su ATM. Bueno, en cuanto a la deglución, entonces para realizar esta evaluación se le suministra al paciente alimentos de distintas contingencias, como son líquidos, sólidos y pastosos, con el objetivo de que el paciente deba morder, masticar y también succionar y colocarlo en el dorso lingual y deglutirlo. El punto número 4 sería el diagnóstico clínico del especialista y el diagnóstico clínico de nosotros los logopedas. Entonces, como el diagnóstico del especialista, podríamos decir que el paciente presenta trauma craneoencefálico y heridas por arma de fuego que afectaron principalmente el tórax. También que presenta síndrome amnésico, cambios comportamentales en donde se evidencia su agresividad. También presenta dependencia en sus actividades diarias y presenta episodios de crisis compulsivas. En cuanto a el diagnóstico del logopeda, entonces como logopeda puedo decir que el paciente presenta alteraciones en su orientación, tiempo, lugar y espacio. También que es posible que presente una afasia de Wernicke y asimismo presentar dificultades en las funciones fundamentales superiores, que entre ellas están la dislexia, la agrafia, la discalculia, las agenosias, y también que puede presentar una amnesia anterógrada y retrógrada. Recomendaciones, entonces, como logopeda recomiendo educar a los familiares o a los acompañantes acerca del alimento que se le va a suministrar al paciente. También para contribuir con una buena alimentación, para obtener buenas fases, ya sean masticatorias y deglutorias, y también recomendarles que sigan en las terapias para mejorar la evolución de este paciente y para lograr mejorar todas aquellas falencias que presenta este.